que ayer entró temprano igual. Bueno, entonces vamos a iniciar. Gracias, Alex, por la grabación y el facilitamiento de la plataforma. Aquí estamos. Gracias. Estaba aquí Alejandra, bueno, la había visto hace ratito, Antonio Urbina, ayer Fer Cardona, que nos acompañó. Si van alguno que me dé señales de vida. Ya están por acá, alguien que abra su micro, que prenda su cámara, nada más para saber que están aquí. Estamos conectados, es que no veo a nadie, no sé si es mi señal. Todos estamos conectados, doctor. Nosotros, bueno, al menos yo sí los veo, todos nos vemos. Ok, entonces es mi señal, no se preocupen. Ya vi a Antonio. Gracias. Por eso decía, porque igual en la mañana me pasó que se me cayó la red, y entonces yo seguía hablando, pero ya la verdad es que tenía rato que no estaba conectado. Bueno, gracias. Perfecto, ya, ahora sí ya los veo. Gracias, qué bueno que te animaste, José Carlos. Que a lo mejor es mi red, no sé. Ya los veo. Gracias, veo a Alejandra, veo a Antonio, veo a José Carlos, a Ricardo, a Yamilí, a Fer. Perfecto, a Rafael Rosas. Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a darle a esta segunda sesión del seminario, del diplomado en epistemología, y como ya lo habíamos apuntado el día de ayer, la intención era que hoy nos ocupáramos un poco más como del contexto latinoamericano y de estas teorías críticas. Yo quisiera preguntar, antes de continuar, si hay alguna duda, y también si alguien me pudiera ayudar un poco como con la retroalimentación, ¿no? Así como me llamó la atención esto, ayer me recuerdo que se dijo esto, incluso no estuve de acuerdo con esto, nada más como para ir refrescando la memoria, ¿no? Pues, adelante, José Carlos. Bueno, yo más o menos recuerdo de lo que pudimos ver ayer sobre que la epistemología nos permite, al menos desde el concepto de derecho, podemos observar que todos concebimos al derecho desde nuestra propia perspectiva, desde un punto de conocimiento. Algunos lo vimos como una esfera, algunos otros como un signo de infinito, otros como un salón de clases, me parece. Entonces, eso lo podemos reflejar en nuestro trabajo, ¿no? Desde donde nosotros nos desempeñemos, ya sea como resolviendo casos o formulando demandas, y sobre todo, bueno, que lo podemos dirigir al ámbito electoral. Sí, muchas gracias. Exacto, ¿no? Lo que llaman enfoques o perspectivas, ¿no? Entonces, vamos jugando un poco a partir del enfoque personal y tratando de descubrir qué tanto de otros enfoques hay en nosotros mismos, en nosotras mismas, y cómo vamos de alguna forma sumándonos a ciertas comunidades de intérpretes en las cuales vamos también pues encontrando puntos en común, conexiones, ¿no? Gracias, José Carlos. ¿Alguien más que nos ayude con alguna imagen que se les quedó ayer, algún
alguna frase, la enunciación de algo. Anímense, anímense. Fer, gracias. Bueno, primero buenas tardes a todos, y de lo que estábamos platicando ayer, a mí se me quedó, o sea, la percepción que cada uno teníamos de derecho. Eso fue una actividad que se me hizo muy interesante, porque cada uno lo va desarrollando de diferentes maneras, también en cómo hemos ido evolucionando, en que ya no sea o justnaturalismo o positivismo, o sea, hay que abrir más el panorama porque todos estamos en constante cambio, y que no se trata como de hacer equipos, sino más bien de compenetrar todos los conocimientos, los que ya se tienen, tomar lo que pues realmente lo que sirve, y que se pueda aplicar pues a este presente, y que también se esté preparado para el futuro. La idea que comentaba usted de ser más bien realista, eso es como algo más, bueno, a mí se me hizo como algo rebelde, pero bueno, porque siempre lo diferente es lo que ayuda a innovar y a mejorar, en este caso, pues la ciencia del derecho. Muchas gracias, Fer. Excelente, porque te digo, así vamos haciendo como estas conexiones, y te lo agradezco enormemente, porque pues eso también ayuda como a retomar algunos temas, y ver qué es de lo que se dijo, qué es lo que genera pues también una especie de continuidad en la explicación que hoy tendremos. Efectivamente, yo inicié como con este pretexto sobre la distinción entre el justnaturalismo y el justpositivismo, y citamos a Fichte, y citamos como a una serie de autoras y autores que han ido pues relacionando esos conceptos, ¿no? En específico, y luego hicimos este ejercicio al que te refieres, ¿no? Sobre las imágenes del derecho, las metáforas del derecho, que se suma, que tiene que ver mucho con lo que José Carlos decía, como este nivel de percepción, ¿no? Y que algunas y algunos los colocaba como dentro de los derechos subjetivos, más cercano como este tema de los derechos humanos, ¿no? El derecho como la posibilidad de exigirle al Estado ciertas cosas, y para otros y otras, pues significaba más bien como una serie de prácticas que se dan en lo social. Incluso eso pues tenía mucho que ver con la explicación que yo había dado de una postura, como dices tú, en la que me asumí como realista, como infrarrealista, y así entonces estuvimos discutiendo, debatiendo, alguien diría hasta tallereando, ¿no? Una epistemología jurídica aplicada, ¿no? Esta propuesta que de alguna forma también la fui ilustrando con algunos elementos de la cultura popular. Alguien incluso aquí propuso, y que ya se había citado, la idea de Matrix, la abordamos también, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Al final, ciertamente, la epistemología, aunque sea una disciplina, una rama de la filosofía muy, muy antigua, muy vieja, muy tratada, me parece que esta generación le está sugiriendo algunos abordajes distintos. Dijiste tú muy atinadamente, Fer, que yo utilicé como esta metáfora del atrás y el futuro, ¿no? O sea, el pasado del futuro, ¿no? Y justamente también alguien preguntó, creo que no me acuerdo quién fue, bueno, para no regarla, pero preguntaron sobre los multiversos, ¿no? Y entonces yo hice una reflexión que quizá pueda servir también para el día de hoy. Justo esta cuestión del cambio paradigmático de las ciencias sociales, que hay toda una discusión, ¿no? De si las ciencias sociales de alguna forma sufren como una especie de menoscabo o de complejo de inferioridad frente a las ciencias exactas, y entonces buscan a toda costa como replicarlas o repetirlas, y le ha sucedido al derecho. Por eso los códigos, las leyes se enumeran en la búsqueda de eso, de tratar de hacerlo más exacto, y nosotros, sabiendo que esa epistemología de alguna forma es, pues diría yo, no del todo o absolutamente ¿cómo puedes decir? Invencible, ¿no? O infalible sería el término, ¿no?
O sea, porque pues por más que tú lo numeres y lo formules, ¿no? Ahora le ha pasado justo a la argumentación jurídica que hace fórmulas para supuestamente a través de estos test de proporcionalidad llegar a un resultado numérico absoluto y a lo que decía Dworkin, la respuesta única, la única respuesta, ¿no?, posible al caso. Me parece que entendemos que, por eso decía, es una epistemología falaz, porque hay una serie de elementos que hacen difícil que los procesos matemáticos se trasladen a las ciencias sociales y en específico al derecho de manera así inmediata, ¿no? O sea, es arbitrario, diría yo, ¿no? O sea, al final sí lo escondes con un cálculo, pero lo interesante de un proceso jurídico, de una argumentación, de por qué llegó al conocimiento usted de eso, o sea, por qué usted sabía o por qué usted sabe que esto es lo que corresponde, ¿no? Esto es lo que es propio de cada quien en la fórmula de Celso. Bueno, ahí el tema es que la justicia de alguna manera abreva también de algunos elementos subjetivos y entonces entrar dentro de la subjetividad de la persona, decir, bueno, es que a mí me parece que eso era lo correcto, ¿no? O en qué prueba se basó, es que ahora las pruebas tienen estándares, de esos estándares no te puede salir, o sea, sí, siempre estamos a la búsqueda de candados, de factores objetivos, de parámetros, etcétera, pero siempre hay este factor que es el factor humano, ¿no? El libre albedrío, dirían los filósofos del derecho. Entonces, me parece que en esa búsqueda de rigor científico, pues nuestras epistemologías han sufrido estos embates constantemente. O sea, me refiero a nuestras epistemologías concretamente a las de las ciencias sociales, concretamente a las del derecho y a nuestras epistemologías del sur, ¿no? Porque las epistemologías en ámbitos o en espacios como nuestro, el latinoamericano, siempre son atacadas o son descartadas. ¡Ay, qué bonita palabra! Son descartadas porque fíjense que descartar, o sea, carta también tiene que ver con el papel, ¿no? Entonces, como tiradas a la basura, ¿no? Descartadas porque son menos lógicas, porque son menos racionales, porque están planteadas en términos más coloquiales o porque apelan a emociones o lo que sea, y entonces justo eso se descarta, ¿no? Entonces, a mí me parece lo contrario, que nuestras epistemologías son más integrales, porque justamente incorporan todos esos elementos adicionales que los procesos o los cálculos no tienen en cuenta, ¿no? Al final de cuentas hay también una arbitrariedad en la selección de los elementos, por ejemplo, en una ponderación, ¿no? ¿Por qué elegiste esos elementos para ponderar? ¿Por qué pusiste en el test de proporcionalidad esas y no otros valores, ¿no? O sea, al final de cuentas siempre hay una selección y eso es lo que en donde, digamos, topamos con pared de estos procesos. Pero bueno, yo decía, las ciencias sociales van detrás de estos paradigmas científicos y justo el paradigma científico que seguíamos, el matemático, el físico, cambió drásticamente, ¿no? Hoy un físico, un matemático, aunque efectivamente tienen algunas leyes de la naturaleza que parecen invariables, han descubierto que de todas maneras la formulación puede cambiar, ¿no? Me refiero en específico a la teoría de cuerdas, la física cuántica, y las ciencias sociales se han tardado en reaccionar. Bueno, yo creo que han reaccionado, pero el que no reacciona es el derecho. O sea, el derecho está 2000 años atrás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque básicamente la metáfora, justo hablando de imágenes, la metáfora de derecho es absolutamente anacrónica. Piénsenlo ustedes. ¿Qué significa derecho? Significa una línea recta, ¿no? O sea, significa ir de aquí a allá, de este punto a ese, que representado en términos de epistemología es hacer una especie de cálculo mental sobre el resultado, las conclusiones de lo que llamábamos silogismo, ¿no? Es decir, este es el hecho, esta es su calificación. Entonces, derecho significaba justo eso, la respuesta a un hecho que la ley, concretamente la ley, calificaba o tasaba
o censuraba, o criminalizaba, o sancionaba, o así, le podemos agregar verbos, ¿no? O permitía, o facilitaba, ¿no? En sentido positivo, pero al final de cuentas es algo que la ley permite o prohíbe. Entonces, la epistemología es sencilla, o sea, es dentro del sistema, es ese cálculo mental, pero sin tanta libertad, supuestamente, ¿no? Haciendo simplemente lo que la ley ordena, lo que la ley dice, ¿no? Eso era derecho, es de ir de aquí a aquí. Bueno, resulta que entonces viene la física cuántica y nos dice, ¿qué creen? Nos equivocamos, ¿no? La física euclidiana, que presumía que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, el derecho, no es más, porque depende, o sea, eso es considerando que hubiera una sola dimensión, pero hay muchas dimensiones que se sobreponen, ¿no? En principio, la dimensión espacial, la dimensión tiempo, ¿no? Entonces, eso resultaría en una abstracción, pero en el mundo real tienes espacio-tiempo. Si tienes espacio-tiempo, la distancia más corta entre dos puntos puede estar hacia arriba, puede estar hacia abajo, puede estar hacia los lados, puede estar hacia atrás. En tanto que el espacio físico converge sobre sí mismo, como lo diría Einstein, ¿no? Utilizando también una metáfora que fue una silla de montar, ¿no? Una silla de caballo, ¿no? O sea, como una especie de curva, ¿no? Entonces, pues de ahí ya llovió, ¿no? Se han desarrollado muchas otras teorías, pero lo que nos queda claro es que el derecho dejó de ser derecho, ¿no? O sea, en términos de física. La distancia más corta entre dos puntos, insisto, no es necesariamente la línea recta. Entonces, ¿qué quiere decir eso si lo trasladamos a la metáfora que el derecho escogió? O sea, yo no estoy diciendo no estoy extrapolando nada, o sea, estoy diciendo, alguien en algún momento dijo, oigan, ¿y si a este fenómeno le llamamos derecho? Y entonces a todos les convenció ese fonema, esa palabra, directum, ¿no? ¿Por qué? O sea, pues porque a lo mejor en la mente de muchos y de muchas, la idea de derecho, lo que conocían como derecho era eso, ¿no? Un cálculo mental basado en un ordenamiento legal. Y no estoy tan errado, porque si ustedes van un poco como a la historia del derecho, pues se van a encontrar que la palabra derecho surge dentro del latín y después deriva a las lenguas romances en una, vamos a decirlo así, en una, así se llama, no estoy diciendo nada peyorativo, en una vulgarización del derecho romano, ¿no? ¿Qué pasó? Que llegaron los bizantinos y ya una vez caído el Imperio Romano, quisieron trasladar ese conocimiento, siendo ellos griego, hablando griego, del latín a estas nuevas lenguas que iban surgiendo, o sea, es decir, un latín diluido, porque estos nuevos grupos pues, no eran propiamente de esa cultura. Y curiosamente no utilizaron el fonema que ya utilizaba el derecho romano, que era el de jus. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué hoy no le llamamos así? O sea, de hecho deberíamos decir así, ¿no? O sea, al derecho le deberíamos nombrar jus o jus o algo así. O sea, no tendría que llamarse derecho, se tendría que llamar jus, que es pues el prefijo de justicia, ¿no? Porque incluso a nivel filosófico y metafórico tiene mucho sentido, ¿no? O sea, esto lo decía, por ejemplo, no sé, Hervada, ¿no? O sea, jus es primero que justicia, ¿no? Porque digo, estoy diciéndolo así, se entiende que es jus. El fonema, de hecho, en lenguas indoiranianas era yug, yob, yog, yos, ¿no? Que aquí está lo interesante. En un primer momento, los fonemas evocaban cosas. O sea, es decir, había una onomatopeya. Cuando tú enunciabas algo, la idea era que tú generaras en tu mente una imagen de eso. Ahora, piensen que alguien dijo, mira, ya hay un algo que se llama jus. No sé. ¿Qué es eso que vieron? Pues vieron un fenómeno, o sea, no vieron una ley, no vieron a un juez, pero un juez quizá natural, un juez comunitario haciendo algo, ¿no? Y lo que veían era una serie de relaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, pues estos fonemas están ligados a promesas
o a juramentos, por eso también viene el prefijo ahí, ¿no? Es decir, yo le juré, fíjense, al dios Júpiter, ahí está otra vez, ¿no? Que si él me conserva mis tierras, o que si me manda agua, o que si permite que mi ganado no se muera, yo le voy a dar una ofrenda a cambio. A eso le llamaban derecho, ¿no? A contraprestaciones, si quieren ustedes. Un día dejó de estar en el plano religioso y se pasó al plano civil. Le acabo de decir a mi compadre que si él me presta su caballo, yo le daré a cambio paja, o lo voy a llevar al veterinario, le voy a dar dinero. Y a eso, esas cosas lo relacionaban con este fenómeno. Y todo lo que tenía que ver con eso, ¿no? O sea, es decir, la misma paga, la contraprestación era también jus, ¿no? El beneficio que se recibía de jus, o sea, después, cuando el señor decía, qué bueno que me prestó a su caballo, porque gracias a que me prestó a su caballo pude sacar agua del molino, y con el agua del molino hice todo eso. Entonces, todo ese beneficio que venía aparejado del haberse relacionado con alguien más, también se le llamaba derecho, ¿no? Y nosotros lo redujimos, insisto, a una cosa así, se llama directum, ¿no? Por vía de los bizantinos, que fueron los que tradujeron todo este fenómeno del derecho romano, y lo volvieron el famoso jus comune, y así llegó a todos los demás idiomas, ¿no? Se podría hacer el ejercicio, porque justo también me parece que es un ejercicio de epistemología, cómo se le llama en otras lenguas, ¿no? O sea, pienso, no sé, en el inglés law, ¿no? Pero casi, porque en algún punto todos esos idiomas se encuentran, en algún punto llegamos a un idioma muy antiguo que, insisto, tenía que ver con estos fonemas, con esta onomatopeya. Vamos a encontrar que siempre hay como una idea de liga, ¿no? Que está, por ejemplo, en obligatio, lo, ¿no? O sea, todas esas son eso, o sea, eran ligas, lazos, convenios, no sé cómo llaman, pactos, ¿no? Incluso está, por ejemplo, en una palabra junta, ¿no? Que es la de juntar a dos animales para que hagan un arado, ¿no? Entonces, o sea, esa era o sea, era una imagen muy rica, no sé si me explico. Y hoy, cuando decimos derecho, dicen conjunto de normas que regulan la conducta, ya valió queso, ¿no? O sea, no perdemos esa oportunidad de ampliar nuestra mente a lugares insospechados para relacionar, para nombrar las cosas, ¿no? Entonces, vuelvo a mi, ¿cómo diría yo? A mi formulación, pero yo quería decir algo así como que a mi provocación, esa es la palabra. Vuelvo a mi provocación, ¿no? El derecho dejó de ser derecho por varias razones, porque, digamos, mayoritariamente la gente no sigue, o sea, entiendo, ¿no? O sea, alguien dice, pero es que casi, si deja de ser derecho, entonces la gente hace lo que quiere, le da la gana, o caemos en la anarquía, se acaba todo, ¿no? No es eso, es que también hoy hablamos de estrategias, y hablamos de resiliencia, y hablamos de actitud compositiva y medios alternos de solución de conflictos. O sea, hablamos de un fenómeno que queremos democratizar, que queremos socializar, que queremos ciudadanizar, ¿no? Porque la otra metáfora es vertical, ¿no? Es como un producto que genera un algo, ahora le llamamos Estado, y que podemos utilizar contra alguien más, ¿no? Pero que ese alguien puede utilizar también contra nosotros, y que entonces todo está como una especie de lucha, ¿no? Que incluso hay unas epistemologías y hay unos filósofos, en concreto, quizá es un cliché, pero bueno, todo mundo cita a Jering, ¿no? En esta idea como de la lucha, aunque es más compleja. Bueno, después de la física cuántica me parece que se queda rebasada esa metáfora, porque la cuestión es que hoy tiene distintos espacios-tiempo, ¿no? Entonces, lo que puede ser pertinente para uno no lo es pertinente para otro. Pero eso en la mentalidad occidental y moderna es muy complicado. O sea, ¿cómo dices que
tienes que generar, yo ayer lo dijimos, una regla que sea dinámica, que sea flexible, que se adapte a los distintos espacio-tiempos, ¿no? Una regla que sea multiversal. Pero es que esa es nuestra generación, nos guste o no, es así. Entonces, ya no podemos decir derecho, ya no podemos decir la única respuesta, ¿no? El silogismo. Así de sencillo, miren, si ustedes tuvieran un problema y llegaran dos abogados, ¿no? O dos abogadas, y les dijeran, a ver, este es mi problema, ¿qué solución le das? Y una de esas personas dijera, esta es la única solución, esto es lo que se tiene que hacer. Y llega otra persona y te dice, depende, tenemos 50 opciones. ¿Con quién se irían? Pues está sencilla la decisión, ¿no? Pues con quien te da 50 opciones, ¿no? Porque entonces le dirías, bueno, explícame, ¿no? ¿Cómo sería, ¿no? Y llegaríamos claro, en esta visión, quizá esta persona que llega con la única respuesta, pues va a ser más rápido, ¿no? Se ha demostrado que es más rápido, es más injusto, pero no solo eso. Entonces, habría muchas preguntas. ¿Cómo es que llegó tan rápido esa solución, no? O sea, ¿por qué? O sea, y vamos a descubrir que al final detrás hay una especie como de falacia de autoridad, ¿no? Porque así se ha hecho, porque así ha sido siempre, porque así está puesto ahí, ¿no? Entonces, no es en función, volvemos, del fenómeno social o del problema la respuesta, sino es en función de una abstracción que en algún momento se hizo. Y si esa abstracción se hizo hace 100 años, pues quizá incluso ya es una respuesta que hoy resulta superada o insuficiente. Insuficiente sería ¿no? Por eso yo ayer dije, el que te dice, yo tengo la única respuesta, o es just naturalista o es just positivista, porque o tiene la respuesta porque el orden jurídico natural se la dijo, o porque eso ya se positivizó y está en algún lado, ¿no? No sé si me explico, ¿sí? Más o menos. Entonces, yo creo que hoy el derecho ni es más derecho, ni debería ser más derecho. Ni es más derecho porque la gente no lo opera así, pero ni debería ser porque justamente la complejidad nos orilla a pensar en un sistema, insisto, más dinámico. Ahora, si ya no debería ser así, si ya no es así, ¿por qué entonces seguimos apostándole a una explicación y a una epistemología caducas, ¿no? O sea, ese es el tema, ¿no? ¿Por qué no nos lanzamos de lleno justo a la búsqueda de metodologías que incorporen a la complejidad? Ese es el tema. Entonces, bueno, el ejercicio de las metáforas, de las imágenes, pues permite mirar, primero permite liberarnos a nosotros, ¿no? De un montón de enseñanzas que venimos cargando, de vicios, dicen, ¿no? De vicios epistemológicos que venimos cargando, donde no nos damos permiso, decía yo, para pensar el derecho de otro modo. Incluso para nombrarlo de otro modo. Pero, y aunque suene esto escandaloso, pues me parece que el argumento de alguien algún día sí lo nombró, suena muy provocador, ¿no? O sea, ¿por qué diablos nosotros no podríamos nombrarlo de otro modo, ¿no? Y entonces esto lo explico, por eso es toda esta explicación por lo que Fer decía del futuro, ¿no? Porque yo creo que la explicación del derecho se agotó, se terminó. La epistemología a la que habíamos apelado sobre el derecho llegó a su fin, ¿no? Porque se formuló en algún momento y se agotó, simplemente ya no sirve, como lo acabo de demostrar, ¿no? No sirve porque no sé si ustedes estén contentas y contentos con el sistema jurídico que tenemos. O sea, digo, yo sé que nos hacemos coco wash con esto de los derechos humanos, pero
pues tenemos más inocentes en las, que culpables en las cárceles, ¿no? Y que incluso los culpables están fuera de la cárcel y los inocentes dentro, ¿no? El sistema se opera, pues, por quien tiene el poder económico y político, se sigue construyendo en función de intereses partidarios. Ahí por eso decías, Antonio, que hoy habláramos del meme, ¿no? A ver, cuéntalo, por el que alguien que no lo vio, cuéntanos del meme. Ándale, Antonio. Sí, listo. Sí, es este meme de donde sale Tobey Maguire con bueno, su personaje de Spider-Man con Mary Jane y le comenta sobre la representación, ¿no?, que ejercen los legisladores. Y pues el clásico de no digas, ya saben qué, porque pues realmente, si somos infrarrealistas, realmente, si le preguntáramos a la gente quién se siente representado por sus diputados, pues yo creo que prácticamente nadie, pues, o sea, hay una crisis en la representación democrática y yo creo que fue algo que me llamó la atención por el tema de que estamos ante los paradigmas de una epistemología que yo creo que ya no es, tendría que replantearse. Justo por eso, gracias que te atreviste. Sí, efectivamente, bueno, lo puse en Twitter. Es justo mi esposa hace ratito en la comida me preguntaba eso, que de dónde venía ese meme, ¿no? Y dije, es una escena en la que Peter Parker le dice a Mary Jane en la primera saga, justo con con este actor que hace a Spider-Man, Tobey Maguire, en el que él le va a decir que, pues, que está enamorado de ella y pues, que ya quiere dar el siguiente paso, y cuando se lo va a decir, ella le dice que se va a casar con su mejor amigo, ¿no? Y entonces él se queda un poco triste, y en el meme original él lloraba, ¿no? Entonces casi todo el mundo lo usaba como para eso, ¿no? Cuando alguien va a decir algo y la otra persona o tu interlocutor te sale con una cosa que no te esperabas y pues te desestructura, ¿no? Y después el meme evolucionó, ¿no? Evolucionó porque ya Peter Parker le responde a Mary Jane, ¿no? Justo con esta frase que dice Antonio, ¿no? Es no digas tonterías, Mary Jane. No digas tonterías. Entonces, justo pues así, ¿no? O sea, haciendo esta reflexión que la mayoría compartimos, pues las leyes no siento que representen muchísimo la voluntad popular, ¿no? Y volvemos a la epistemología, ¿no? O sea, es decir, sería insensato, iluso pensar que efectivamente los diputados y las diputadas están diciendo, o sea, sí se abren, o sea, sí se abren mesas, sí se hace uno que otro foro, ¿no? Pero, o sea, así que alguien pudiera asegurar, estoy seguro que están canalizando de manera absoluta todas las peticiones y pretensiones del pueblo para convertirlas en ley. Creo que eso nadie lo creería hoy, ¿no? Y nadie lo podría sostener, porque además incluso ustedes, como ya expertas y expertos en epistemología, podrían preguntarse, ¿y qué metodología siguieron, no? Hicieron encuestas, entrevistas, llegaron a todos los rincones, cómo seccionaron las muestras, o sea, cómo hicieron para conocer eso que llaman ustedes voluntad popular, ¿no? Entonces, justo como somos una generación, eso, más crítica, no queremos esa parte, ¿no? Entonces Mary Jane le contesta, ¿no? Pero es que lo que contestaría como alguien que está sumamente, pues eso, alineado o alienado, ¿no? Pues es que es el principio de representación política, ¿no? O sea, tenemos que confiar en eso ciegamente, ¿no? Y ya, pues entonces Peter Parker le dice, no digas tonterías, Mary Jane, ¿no? O sea, no es así. Entonces, claro, gracias que ayer comentaste, lo vinculaste a esta clase y por lo pudimos traer, porque de eso se trata, ¿no? De hacer sinergias, ¿no? De generar articulaciones con las cosas que van surgiendo. Me decía Valeria Hernández Reyes, que también es compañera de ustedes en otros diplomados, y que ahora se ha convertido en una excelente colaboradora en varios frentes, me decía que qué poderosas son las imágenes, ¿no? Porque, o sea, hablar de todo esto del principio de representación política te llevaría, no sé, 10 libros, ¿no? Y a veces un meme te explica todo, ¿no? Y por eso es que la gente conecta, ¿no? Porque me lo dijiste
en tres imágenes, ¿no? Entonces, claro, por eso decía yo que justo, pues hoy ese agotamiento nos hace pensar que quizá ya no es pertinente la explicación del derecho que tenemos, ¿no? Y que entonces requeriríamos, primero, quitarnos todas esas telarañas que tenemos y atrevernos. Entonces, para atrevernos, pues hay que movernos, o sea, hay que sacudirnos, ¿no? Porque son tantos los años de este tipo de, mira aquí, esa es la epistemología, mira aquí, mira aquí, mira aquí, que mirar hacia otro lado cuesta muchísimo trabajo, o sea, da miedo, pues eso, incluso alguien que no quiera aceptar que es miedo, puede decir que es como irrelevante o que no es necesario, porque hay que conservarse en un lugar seguro donde ya han pisado otros y han pisado otras, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que el futuro está por dictarse, Entonces, nosotros estamos viviendo el futuro que diseñaron hombres europeos del siglo XVIII. Así de fácil, ¿no? Y yo siento que no lo hicieron de mala fe, pero pues, por más buena fe que tuvieran y buenas intenciones, pues en ese momento, por ejemplo, no estaban incluidas las mujeres, ¿no? Y no estaban incluidos sus esclavos, y no estaba incluido medio mundo, ¿no? Porque pues pensaban que ese mundo todavía estaba incivilizado, ¿no? Y aunque intentaron, insisto, generar un ejercicio inclusivo a largo plazo, de todas maneras, eso se agotó, eso se acabó. Me parece que la pandemia vino como a ponerle tierra ya, la última pala de tierra, ¿no? Como dice, la última gota que derramó el vaso a ese futuro que se creó en ese pasado remoto, que fue el siglo XVIII, ¿no? Quizá un poquito, como dice Paulo Grossi, quizás empezó a fraguar en el 15, 16, 17, pero 18 seguramente, ¿no? 19 ya estábamos viviéndolo, 20 estábamos viviéndolo y 21 seguimos viviéndolo, pero ya con muchas dudas. Entonces, mi cuestión, mi provocación es, ¿y por qué no diablos diseñamos otro futuro? O sea, ¿por qué no nos atrevemos a decir, justo miremos a otro lado para dar otro tipo de respuestas y que en un futuro exista otro tipo de ejercicio vinculado al concepto, a la palabra, a la idea de derecho, ¿no? No sé si en el futuro se va a llamar así, ¿no? Porque a lo mejor va a llegar una generación, sí, pues con esto que llaman derecho, yo veo que muchos estados han perseguido, criminalizado, victimizado, no sé. Entonces, pues a lo mejor vamos a llamarlo de otra forma, ¿no? Y empezamos a generar otros ejercicios. No lo sé, pero lo que sí sé es que hoy podemos, por ejemplo, en este espacio, que es un espacio seguro porque es un espacio académico, pues empezar a imaginar generosamente otros escenarios, ¿no? Porque no está mal, porque, o sea, no pasa nada, no dañamos a nadie, ¿no? No sé si me explico. O sea, si yo digo, yo quisiera que en 50 años no existieran prisiones, no le hago daño a nadie, ¿no? Pero en una de esas a lo mejor empiezo a formular o a generar ideas en torno a eso, ¿no? Ahorita alguien puede decir, es que es utópico, siempre va a haber malos y qué les vamos a hacer, ¿no? Pero no nos gusta cómo está y entonces nos tenemos que conformar con explicaciones como, pues eso, como medio satisfactorias, ¿no? O sea, prisión preventiva oficiosa. Pero pues tienes el principio de inocencia, ¿no? Me explico, o sea, amparo para efectos, o cosas muy raras, ¿no? Que van surgiendo para justificar como este doble ejercicio, ¿no? O sea, el derecho para cosas buenas, pero el derecho también para cosas malas, ¿no? Es que mira, yo voy a utilizar, incluso en el derecho electoral, ¿no? No me asiste la razón, no va a ser justo, pero tengo un recurso y lo voy a usar.
porque me va a hacer ganar capital político, porque me va a permitir chantajear a alguien, ¿no? Y lo usamos. Entonces, creo que detrás de esta epistemología, creo que hay algo, y por eso entiendo entonces el planteamiento de Dussel, tiene que ver algo de ética, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque no es cómo lo conoces, sino para qué diablos vas a usar ese conocimiento. Y en América Latina la respuesta no puede ser otra que para generar mayor justicia social, para ayudar a los desposeídos, para ayudar a los débiles. No puede ser de otra forma. No sé si me explico. ¿Qué vas a hacer con el conocimiento, no? Conocimiento es poder, dicen. Bueno, pues es que el poder en nuestro contexto se ha utilizado para cosas muy malas, ¿no? ¿Cómo utilizarlo ahora responsablemente? Entonces, si quieren, ustedes agréguenle o apelliden a esa epistemología que estamos proponiendo como crítica, como metateórica, como contemporánea, pónganle el apellido responsable socialmente, pónganle el apellido ética, pónganle el apellido de epistemología para una cultura democrática, epistemología para una cultura cívica, ¿no? O sea, no se me explico. Entonces, ya no importa de aquí en adelante, autor, autora, teoría, postura que les sugiera, ¿no? Ustedes van a buscar y encontrar el modo de apellidar ese proceso epistemológico. Van a tratar de que no sea simplemente un ejercicio egoísta de búsqueda del conocimiento, ¿no? Sino de búsqueda del conocimiento a través de un ejercicio colaborativo para devolverlo luego al colectivo, ¿no? Eso es lo que yo creo que al final es lo que está significando fuertemente, o sea, está, si quieren ustedes incluso usar una palabra mucho más fuerte, condicionando las epistemologías latinoamericanas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí más o menos? O sea, esta necesidad de hacer una epistemología con apellido, como la llamé, es lo que está condicionando el ejercicio epistemológico en América Latina. ¿Por qué? Porque las otras epistemologías, las epistemologías occidentales, sirvieron para justificar y para generar que los líderes del mundo, ¿no? Los grandes capitales, hicieran lo que les diera la gana. Así, ¿no? Justificar esas imposiciones, esas intromisiones, esas injusticias. Adelante, Ricardo. Hola, doctor, compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Fíjese que de todo el diplomado, su clase, la de hoy, es la que más me ha gustado, más me ha fascinado. Y voy a aunar un poquito a lo que ha mencionado porque pienso que es muy correlativo. Realmente lo que ha mencionado de que seguimos siendo gobernados por personas de hace 200, 300 años es real. Somos gobernados por muertos, porque Carranza, cuando manda su proyecto de constitución al Congreso Constituyente, no tenía ese alcance de los derechos sociales. Es ahí en el debate, en el artículo 3, 27 y 123, los más sobresalientes, que se garantiza esto. Pero él era un hacendado, un burgués, no tenía la intención de pagar jornadas mínimas ni la jornada de 8 horas. Él no, porque a él no le convenía. Entonces, a veces los que hacen la historia política ni siquiera saben que la están haciendo. Por ejemplo, en la guerra de secesión de Estados Unidos, lo que conocemos generalmente como guerra civil, el sur no sabía bien por qué peleaba. Hasta el momento, historiadores de Estados Unidos han dicho que tenían un sentimiento fuerte por que se permaneciera la esclavitud. Pero Abraham Lincoln, su propósito no era la emancipación, no. Todos los padres fundadores de Estados Unidos tenían esclavas y esclavos, muchos. Thomas Jefferson, un gran autor de la Constitución, pero tenía muchas esclavas con las que tenía relaciones sexuales y muchas hijas e hijos. Entonces, a veces no sabemos, o quienes hacen la historia no se dan cuenta que la hacen.
Por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania con Vladimir Putin. Él ya reconoció 2 repúblicas independentistas y Occidente se pone de cabeza, pero se olvida que Estados Unidos reconoció la independencia de Texas, luego la anexionó, y cuando no pudieron comprar con dinero, con dólares, la Alta California y el territorio de Nuevo México, pues invaden, hacen la guerra y no dicen que nos quitaron, que México cedió esa tierra, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? Porque el poder de Occidente es el que manda ahorita, y entonces están en contra de el que hace lo que los grandes del pasado hicieron. Y sí, es muy cierto cómo el derecho permea. El nazismo fue legal, fue democrático en un principio, porque Hitler fue electo abrumadoramente. Entonces es esto lo que sucede en todo lo que derivó. Y la URSS también fue legal, por supuesto. Y, por ejemplo, ahorita lo que decían de la representación política, bueno, yo todavía soy joven legalmente, tuve la oportunidad en el 2019 de participar en el Parlamento Juvenil Consultivo de la Cámara de Diputados, en el que el objetivo prioritario era crear el anteproyecto de la Ley General de Juventudes, ya que actualmente solo existe una ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Entonces, en ese Parlamento Juvenil Consultivo era, más que crearlo, era añadir lo que ya había hecho el cuerpo de asesores, diputadas y diputados de la Comisión de Juventud de la 64ª legislatura. Sin embargo, 300 y 300 jóvenes de todo México participamos, dimos nuestras observaciones o quitamos algunos elementos, pero muy poco de ese trabajo quedó en ese anteproyecto, que ni siquiera se ha aprobado en la propia Cámara de Diputados. Entonces, sí es verdad, se hacen foros, se hacen parlamentos juveniles, se hacen parlamentos abiertos, pero realmente la línea que mande, que esté en ese momento en el poder ejecutivo, que es el gran legislador, no deja de serlo, pues es la que va a imperar. Pero yo agradezco mucho por todo este conocimiento que nos comparte, y solo quería abonar esto porque coincido en muchos aspectos. Gracias, doctor. No, a ti, Ricardo, porque efectivamente tú abonaste mucho a la clase, porque sumas a esto que he venido diciendo de mirar hacia otros lados, ¿no? Entonces, si epistemología es conocer, y si para conocer tenemos que acercarnos o utilizar una metáfora similar, ¿no? O sea, el conocimiento pues tiene que partir en principio de los sentidos externos, ¿no? Entonces, nos acercamos a conocer y miramos. Y si nos han hecho mirar siempre hacia el mismo lado, esa es la pregunta, ¿no? Y empezamos a mirar de otra forma, empezamos a encontrar que una buena epistemología, decía yo, una epistemología desde nuestro contexto, pues es crítica necesariamente y es emancipadora, ¿no? Por eso entendía yo este concepto de ética de la liberación, ¿no? ¿Y por qué es emancipadora? Porque como tú mismo lo dijiste, ¿no? Que no me tomen el pelo, ¿no? O sea, esta idea de que el constitucionalismo siempre ha sido bueno, o que todo lo que está en la Constitución necesariamente se generó para hacer cosas buenas, o que quien hizo la Constitución necesariamente era bueno, y todas estas como presuposiciones, ¿no? Pues te van haciendo mirar hacia otro lado, ¿no? Y así como tú descubriste estas historias, Ricardo, yo tengo también muchas muy interesantes en ese aspecto, ¿no? Justo cuando el Código Civil francés, que sirvió a ilustrar toda la codificación en el mundo, se elaboraba, y los franceses hablaban de libertad, fraternidad, igualdad, pues lo hacían solo para los ciudadanos franceses y de un cierto nivel económico, porque pues ellos seguían teniendo colonias en África, donde jamás iban a permitir, y en América Latina, donde iban a permitir que esos principios de libertad operaran, ¿no? Y creo que pues hasta la fecha sigue siendo así, ¿no? Entonces, no solo estos constitucionalistas americanos que eran esclavistas, también nuestros exiguos ministros del siglo XIX, de esa corte dorada, ¿no? De la corte de los años 50, Vallarta, y todos ellos tenían haciendas pulqueras con peones trabajando a muerte, ¿no? Literalmente a muerte, como se ha demostrado, porque duraban 6 meses en el trabajo y después los enganchadores traían a otros que los sustituyeran, y eso era más barato que retribuirles correctamente. Entonces, haciendo grandes sentencias y hablando de jurisprudencias que llegan hasta hoy,
Pues sí, pero ellos en sus fincas mataban gente, ¿no? Y así podríamos seguir. El propio Carranza, ¿no? Carranza tenía pues una serie de seguidores que eran ladrones, ¿no? Por eso todavía en Tampico a los pajaritos que se roban la comida les dicen carrancistas, ¿no? Y carrancear era robarse las cosas. Entonces, pues sí, la gente que estaba ahí en Querétaro haciendo la Constitución del 17, en 1916, muchos se dedicaban a esta pequeña actividad, ¿no? La gente de confianza que Carranza ya mandó a la Ciudad de México para poner en orden la Ciudad de México, pues era el que operaba la banda del automóvil gris, ¿no? Que después, no solo eso, sino que además hasta se hizo película. Y eran tan cínicos que para robar utilizaban el uniforme del ejército constitucionalista, papel sellado del ejército constitucionalista, o sea, con órdenes de aprehensión legales, iban y saqueaban las casas, ¿no? Ese era el modus operandi, ¿no? Llegaban, venimos a ver su casa, ¿no? Tenemos un aviso de alguna cosa. Sí, un cateo, muy bien, pásenle. Y se llevaban todo, ¿no? Por eso era carrancear. Mientras Carranza, pues, estaba liderando el movimiento en Querétaro. Entonces, son esas cosas. Si tú miras a otro lado, tú generas ese ejercicio crítico, pues empiezas, como dices bien, a descubrir pues que la historia es más bien gris, ¿no? Y que esas explicaciones, esos metarrelatos, pues deben tomarse con pinzas, porque al final lo que pretenden es, insisto, generar una inercia para que las cosas sigan del mismo modo y la gente que está en el poder siga en el poder, ¿no? Que ese es un poco el principio que había enunciado en su momento Maquiavelo, para quien quería dedicarse a la política, ¿no? El primer fin de quien detenta el poder es conservar el poder, ¿no? Es el primer objetivo. Entonces, utiliza lo que sea, y lo que sea en principio es el derecho para ello, ¿no? Entonces, claro, por eso digo, podríamos mirar hacia otro lado para concebir el derecho de otra manera, podríamos mirarlo de otra manera, podríamos nombrarlo de otra manera, y decía yo, o argumentaba yo, me parece que incluso tendríamos que hacerlo no solo por una moda, sino por una necesidad, por una convicción, ¿no? Porque de otro modo no veo cómo esto pueda resolverse, o sea, no veo cómo pueda ser sustentable la explicación que del derecho hoy tenemos, ¿no? O sea, no veo cómo salgamos de los múltiples problemas en los que nos encontramos, de desigualdad, de injusticia, de violencia, ¿no? Entonces, hoy, digamos que el mensaje es que una epistemología ética, crítica, emancipadora, no solo es una postura interesante o bonita, sino es una postura necesaria y urgente. Ahí va ese otro apellido, ¿no? Una epistemología desde la urgencia, una epistemología desde la urgencia, ¿no? Porque también a veces se le sitúa la epistemología, como decía yo ayer, como un ejercicio de procrastinación, un ejercicio sumamente elevado y poco social, y curiosamente estamos descubriendo que es todo lo contrario, ¿no? O sea, es un ejercicio combativo, es un ejercicio muy de generar acciones concretas, ¿no? Activista, ese sería el, ¿no? Una epistemología activista. Porque incluso en la metáfora esta de Matrix pasa eso, ¿no? O sea, Neo empieza a despertar a otros, ¿no? Les dice, te están mintiendo, ¿no? Estás conectado a una máquina, ¿no? No estás viviendo la realidad que deberías vivir, ¿no? Entonces, un poco es eso que decíamos ayer de tomar conciencia, y por eso empezaba un poco con esta explicación fictiana, ¿no? Sobre la autoconciencia, tomar conciencia. Y alguien diría dentro de la gramática que he estado utilizando, tomar conciencia social. Es un concepto muy bonito, ¿no? Tomar conciencia social. ¿Dónde estoy parado? ¿No? Porque claro,
Ese es el problema, me parece, que si tú entonces dices, claro que conozco al derecho, sí, pero lo conoces bajo los estándares en los que has sido formado, ¿no? Al final, pues estamos dentro de una clase media, fuimos a una escuela, oímos sobre unos autores, nos dijeron sobre algunas cosas, entonces, sí dices, conozco objetivamente, ¿no? Es parcialmente cierto que conoces objetivamente, ¿no? Yo creo que nadie en este mundo podría asegurar que su conocimiento es absolutamente objetivo, ¿no? Porque pues siempre hay este asunto de la propia subjetividad aflorando, y me parece que eso es lo que ahora venimos a descubrir y aportarle a esta nueva mirada hacia la epistemología, ¿no? Bueno, dicho esto, me parece que uno de los retos interesantes dentro de este planteamiento del futuro del derecho, como lo enuncié, generar una epistemología para mirar, es más, fíjense, una epistemología hacia el futuro, ¿no? Que tendría que ver más como con prospectiva, que tendría que ver más con utilizar nuestra imaginación, como ayer hicimos el ejercicio más activamente. Entonces, de diseño del futuro, sí, conozco, pero también quiero que ese conocimiento genere como diseños, ¿no? Hacia dónde ir, ¿no? O sea, quiero de alguna manera, no sé si incluso sea viable, ¿no? Pero una epistemología no estática, dinámica, como ayer la planteamos, pues tendría que ser muy prospectiva, ¿no? Muy hacia el futuro, ¿no? Y entonces, en ese aspecto, pues vemos que en el futuro, ayer lo mencionaron con lo del metaverso, pues vemos algunos elementos que pueden generar un conocimiento diverso, un conocimiento complejo, un conocimiento dinámico, pero también pues muchos peligros, ¿no? Un conocimiento manipulado, porque pues la tecnología desgraciadamente no llega como una herramienta que se puede utilizar de manera libre, sino que llega con una serie de condicionamientos, al grado que pues uno enciende su dispositivo móvil y ya el propio dispositivo te obliga, ¿no?, a aceptar una serie de contratos de adhesión y descargar muchas cosas para que al final te tengan como bien medido y te estén diciendo qué conocer, te estén diciendo a través de banners y de muchas estrategias mercadotécnicas te están diciendo cómo pensar. Entonces uno dice, no, ese es un libro muy bonito el que estoy pensando ahorita, que se llama Non-Logo, de Naomi Klein, que es una filósofa canadiense, y Naomi Klein dice en este Non-Logo, usted se cree libre, usted cree que va a ir a hacer una epistemología la que quiera y a conocer las cosas como quiera, y no es cierto. Hay toda una parafernalia que te está diciendo a dónde ir y qué conocer, qué mirar, qué preferir, ¿no? Entonces, según tú tienes la libertad de elegir entre 10 shampoos, pero no, ya te condicionaron, ya te dijeron cuál vas a elegir. Y verás que cuando estés ahí, vas a elegir ese, ¿no? No sé, pero seguro ustedes habrán tenido la sensación de que su celular las escucha, ¿no? Sí, ¿cómo diablos sabe que yo estaba pensando en irme de fin de semana a acampar, ¿no? Ya me está proponiendo comprar tiendas de campaña, botas de campismo, y una serie de cosas, ¿no? Pues es eso, o sea, el problema es que hoy tenemos esos condicionamientos, la tiranía del algoritmo exactamente. Entonces, tenemos esos condicionamientos digitales que cada vez son más perversos, ¿no? Que nos obligan a hacer cosas incluso que en un cierto momento no haríamos, pero como esto que llama Shoshana Zuboff los mercados futuros, o sea, es decir, la idea es cambiar nuestro modo incluso de comportarnos, o sea, ya dejen ustedes de conocer, sí, también de comportarnos. Por eso decía que la epistemología necesariamente tendría que ir ligada a la ética.
Se están bombardeando nuestra corteza cerebral con este sentir bonito por los likes, como se dice, ¿no? Por las vistas que tenemos, ¿no? Por las visitas que tenemos. Entonces, todo esto va haciendo que se generen condicionamientos, y detrás de todo esto están psicólogos, están neurocientíficos trabajando para tener mecanismos que logren estos propósitos, ¿no? Entonces, nosotros nos consideramos muy, muy libres, pero en realidad hay una serie de condicionamientos que pueden resultar, como he dicho, muy peligrosos en la construcción de una epistemología, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Que entonces estamos conociendo las mismas cosas del mismo modo por los mismos conductos y nos está llevando a los mismos resultados de siempre, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Pues lograr este ejercicio de emancipación, que solo se logra justamente poniendo atención a cómo se está mirando, hacia dónde se está mirando, con quién se está compartiendo, porque se generan estas burbujas mediáticas. O sea, claro, creemos que conocemos la verdad porque estamos dentro de un grupo, nos segmentaron dentro de un grupo en el cual pues todo el mundo piensa y opina igual que nosotros, ¿no? Entonces, pues es lo que llaman ceguera de taller, ¿no? Estamos ahí encerrados, justo como ayer lo mencionábamos a propósito de esta metáfora que nos propuso, creo que José Carlos, ¿no? De las esferas, ¿no? Quizás son esferas imperceptibles, pero que nos llevan a pensar solo de un modo, ¿no? Que nos condicionan tremendamente y terriblemente. Entonces, me parece que la epistemología, además de ser emancipadora y ética, tiene que empezar a echar mano de esta visión multidisciplinaria, ¿no? Que nos puede aportar la psicología o el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Entonces, constantemente ahora en los programas de televisión que vemos, observamos a personajes, o lo voy a decir así, ¿no? Las heroínas y los héroes de nuestro tiempo son personajes que dentro de las historias tienen una capacidad de observación mayor, ¿no? Una escucha activa, dicen los psicólogos, ¿no? Tienen una utilización de sus sentidos más consciente. Entonces ponen atención en qué es lo que están mirando, qué es lo que están escuchando y cómo relacionan esas cosas. Desarrollan con mayor profundidad su sentido común. El sentido común juega este papel de obtener información de los sentidos externos, como es el caso, pues, como ya dije, de la vista, del oído, del tacto, del gusto, del olfato, y entonces ponen atención en todos estos, en toda esta información que recaban, y después echan mano de los otros sentidos internos, como es el caso de la memoria y la imaginación, que yo he estado aquí repitiendo constantemente. Entonces, el sentido común lo que hace es, funciona como una especie de receptáculo de toda esa información. Dice, a ver, a mí ya me había pasado esto. Entonces la memoria manda una imagen. ¿Qué pasaría si yo hiciera esto, no? Entonces empiezo a usar la imaginación. ¿Qué me están diciendo mis sentidos externos? ¿Cómo califico todo esto, que es otro sentido interno que se llama la estimativa? Y entonces resulta una especie de reporte. Ese es el sentido común. Entonces el sentido común funciona como una especie de herramienta o de instrumento previo al proceso epistemológico o junto con el proceso epistemológico para que nosotros podamos tomar la mejor decisión posible, ¿no? Perro con espuma en el hocico,
gruñéndome a 10 metros, en un callejón, pues, digo, el sentido común dice, tienes que hacer algo, ¿no? Y quizá, fíjense lo interesante, eso, ¿no? Quizá no es correr, quizá no es quedarte inmóvil, ¿no? Quizá es buscar algo con que defenderte, quizá es moverte cautelosamente, ¿no? Pero es eso, o sea, es decir, necesitamos el sentido común, ¿no? Justo quien dice, yo creo que me defiendo hincándome aquí, dice, no tuvo sentido común, ¿no? O bueno, habría que analizar. Yo lo puse así como de manera muy burda, pero lo que quiero decir es que al final podemos entrenarnos para lograr una mejor epistemología. Entonces, la epistemología que parece al final como del día una especie de disciplina filosófica, decía yo, pues como muy elevada, en realidad sirve para la vida diaria, ¿no? Es decir, necesitamos conocer para actuar mejor, trasládenlo a donde quieran, incluso al derecho electoral, ¿no? Si más personas conocen más cosas y las conocen de manera adecuada, pues cuando nos reunimos, cuando tenemos la fortuna de coincidir, pues podemos tener entonces respuestas colectivas mucho más correctas y adecuadas, ¿no? Ese es el problema que hoy tenemos en México. Hay una desarticulación completa, hay un desgarramiento social, ¿no? No hay una manera en la que estemos generando fórmulas epistemológicas a nivel colectivo o colaborativo, ¿no? Incluso yo aquí les paso como un tip, ¿no? O sea, cómo se han planteado las clases dentro de este diplomado, es decir, ¿qué sensación tienen? ¿De que son procesos que les van a servir a ustedes y solo a ustedes? ¿O que son procesos que están apelando a crear cultura cívica o cultura democrática o ayudarnos a colaborar en equipo, ¿no? O sea, no sé si me explico. Y si es la primera respuesta, quizás es que estamos siguiendo la línea de la explicación occidental de la epistemología, porque las epistemologías del sur en principio son colectivas, o sea, es decir, son al plural. O sea, cuando Boaventura Sousa Santos las enuncia, no dice epistemología del sur, dice las epistemologías del sur. ¿No? Es interesante ese ejercicio, ¿no? O sea, ya el hecho de ponerlo al plural cambia drásticamente la postura ideológica, ética, como decíamos con Dussel, ¿no? Y entonces me parece que es como importante, interesante, que a partir de ahora, pues cualquier cosa que les pudieran decir ustedes la pudieran reconducir a ese ejercicio colaborativo, ¿no? Es decir, ¿de qué me sirve a mí tener más conciencia de mis sentidos o de saber cómo estoy haciendo estos procesos epistemológicos si con quien comparto mi profesión o comparto mi vida no lo hace, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Entonces se quedan como en esfuerzos infructuosos, ¿no? O se vuelve solamente un ejercicio, pues eso, un poquito superfluo, diría yo, ¿no? Como personal, ¿no? Cuando sí, claro, es personal, porque ustedes están aquí, no está nadie más, ¿no? O sea, pero tenemos que generar, por eso insistí mucho en apellidar la epistemología, ¿no? Ponerle el apellido de ética, ponerle el apellido de responsabilidad social, ponerle el apellido de colaborativa, epistemología colaborativa. ¿Cómo ven? Hasta esta explicación o exposición, ¿cómo les suena? ¿Qué les han dicho? ¿Les suena coherente lo que les estoy mencionando? Sí la habían concebido, porque a mí me pasó como un ejercicio muy individualista. Sí, ¿verdad? Como si fuera un ejercicio interno. No se me explico. O sea, el episteme, ¿no? O sea, está en el cerebro de cada uno de nosotros, ¿no? Aunque justo el episteme quizá pueda ser esa regla de reconocimiento que está fuera de nosotros, pero bueno, eso es lo que yo les propondría de cara a lo que sigue en este diplomado, ¿no? Para que
estas epistemologías contemporáneas terminen siendo eso, ¿no? Propias de nuestro tiempo, propias de nuestra generación, propias de nuestros problemas, propias para resolver los cuestionamientos que hoy tenemos, ¿no? Entonces, todos estos apellidos que he utilizado, epistemología de la urgencia, epistemología, es epistemología contemporánea, ¿no? Es epistemología para esta generación que ya escuchó la explicación de la física cuántica, para esta generación que está entretenida, porque es sí entretenimiento, pero no está malo por aplicarlo a la epistemología, que está entretenida con la explicación de los multiversos, que está entretenida con los viajes en el tiempo. No está mal, porque los viajes en el tiempo te hacen pensar que las cosas fueron en algún momento creadas por alguien y que en algún momento pudieran dejar de ser, pudieran ser de otro modo. Y quizá entonces, pues hoy decimos, nos da mucha desconfianza el principio de representación política, pues puede hacer que en 100 años eso ya no exista, ¿no? Y existan otras fórmulas, no sé, hoy hablamos de democracia directa, ¿no? O sea, en donde las expectativas de las diferentes personas estén realmente representadas en las normas que generemos, ¿no? Porque hoy no lo están. Y alguien puede decir, es que es imposible porque somos muchos. Bueno, pero en algún momento alguien pensó, quizá en 100 años tengamos los recursos, quizá en 100 años tengamos la tecnología, ¿no? Pero el punto es ese, hay que empezarlo a formular hoy. Y eso requiere de epistemología. O sea, eso requiere de decir, hay que conocer de otra manera y aquí este es el secreto, ¿no? Hay que descubrir otras fuentes de conocimiento. Estaba leyendo un artículo en la mañana justo sobre epistemologías críticas y hacía un cuadro este autor y me llamaba la atención porque las fuentes del conocimiento son siempre libros o son siempre otras teorías, ¿no? Entonces, cuando decía aquí hace rato al inicio que podría resultar entendible, pero podría parecer como una moda en que la fuente del conocimiento fuera la realidad. Sí, pero la realidad a través de qué filtros, entonces volvemos a las teorías y volvemos a los autores y a las bibliografías y a los libros, sí, pero bueno, pero aunque sea difícil conocer la realidad, tendríamos que aceptar el reto, ¿no? O sea, ya es que nos pusieron muy cómodas las cosas, pero voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, yo sé que nadie de nosotros, de los que estamos aquí, ha viajado a la luna, ¿no? Y confiamos entonces en las imágenes o en las explicaciones científicas sobre la rotación de la luna a la Tierra, ¿no? O sea, nadie ha visto y palpado con sus manos la realidad de una luna girando en la Tierra, ¿no? Pero unimos una serie pues, de explicaciones y sacamos la conclusión. Entonces, está bien, o sea, estamos teniendo una especie de conocimiento indirecto de eso, ¿no? Pero no está mal que eso sea referenciado o sea acompañado con el salir a ver la luna, ¿no me explico? O sea, mirar realmente con nuestros ojos, no solo un día, sino muchos días, muchas veces y desde muchos ángulos y desde muchos lugares distintos, pues ese proceso y seguirnos admirando, ¿no? Luna llena, cuarto menguante, ¿no? Luna roja, el eclipse lunar, entonces, o sea, seguirnos admirando, ¿no? ¿Por qué? Porque entre más avanzamos eso lo vamos viendo ahora en una pantalla o en una foto, ¿no? O a través de la digitalidad y confiando en esos recursos, que no está mal, insisto, pero en esta metáfora del conocimiento diría yo lo mismo, ¿no? O sea, estamos viendo qué es el derecho electoral a través de las explicaciones de otros, de otras, de los libros, de las leyes, de las cosas, pero no está mal alguna vez ir hacia un lugar donde se está llevando a cabo una práctica de participación política y justo como el ejercicio que propuse con la luna, hacerlo, ¿no? En muchos modos, ¿no? O sea, hacerlo cuando esa práctica política es la que sigue las reglas, cuando esa práctica política no es la que sigue las reglas,
cuando esa práctica política es consuetudinaria, cuando esa práctica política es en un contexto que no conocíamos, ¿no? O sea, es eso, o sea, diversificar también nuestras fuentes del conocimiento, ¿no? Y yo utilicé una palabra, ¿no? Seguirnos emocionando mirando a la luna, seguirnos emocionando mirando al derecho en acción, ¿no? Al derecho vivo, diría alguien, ¿no? También algunos filósofos. Y esa es la idea de lo que me parece, como yo inicié esta clase diciéndole, les voy a sugerir, les voy a dar algunas claves de análisis, más que autores, más que posturas, sobre lo que considero serían las epistemologías contemporáneas. Y bueno, yo hasta aquí me callo. Quisiera escucharlos. No sé si tienen algún complemento, alguna consideración, algo que reclamar. Estoy a sus órdenes. Algo que quieran decir. Sí, adelante, Fer. Bueno, a mí me llamó la atención mucho lo que mencionaba sobre la ética. Pienso que la epistemología y la ética lo que buscan es el bien común, que la sociedad siga funcionando y que salgamos como que rompamos el molde, ¿no? O sea, que no se siga haciendo siempre lo mismo. Me gusta cómo abre usted la percepción a buscar fuentes nuevas para el derecho. Y yo tenía una pregunta para usted, que mencionaba que el derecho, o sea, tenía que ser como línea recta, ¿no? En ese ejemplo análogo que nos daba. Si tuviera la opción de cambiarle el nombre de derecho, ¿cuál le pondría usted? Es buena pregunta. Pues yo creo que habría que ponerle algo así como práctica o ejercicio o sea, yo sé que además, pues la palabra derecho además es muy concreta, ¿no? O sea, a lo mejor le podríamos poner, o sea, sí, así algo como, bueno, yo he utilizado otras metáforas, ¿no? A ver, uso, por ejemplo, pero eso se la robé a las ciencias naturales como simbiosis, ¿no? Simbiosis porque de alguna forma no es un ejercicio igualitario a rajatabla, ¿no? Sino es cuando, o sea, son los beneficios que esos recursos que circulan a través de las diferentes vías o canales, ¿no? Donde los simbiontes se interconectan, reciben ayuda, ¿no? Y entonces no es siempre la misma ayuda para todos los simbiontes, sino para los simbiontes que lo necesitan, y los demás simbiontes colaboran o contribuyen a eso, ¿no? Por eso decía que ejercicio práctica colaborativa, pero bueno, podría ser así, algo así como simbiosis, ¿no? Simbiosis. De hecho, por ahí tengo atorado un libro que sería así, ¿no? Como una teoría de la justicia simbiótica. Simbiótica, más por ahí, ¿no? Coexistencial, decía yo, ¿no? O sea, porque al final no es la propia existencia, sino la existencia en función de otros y otros, ¿no? O sea, algo así más, más social, más horizontal también, ¿no? Porque incluso derecho también tiene ya un dejo vertical, porque la instrucción, el mandato, el comando, el control, la fiscalización, todo eso es una gramática que viene de arriba hacia abajo, no se construye socialmente. Pero bueno, habría que pensarle, es buena pregunta, no, o sea, siempre estoy diciendo y nunca propongo nada. No, hombre, ¿no? Pero a lo mejor utilizar esa etimología para crear algo, ¿no? Nuevo, ¿no? Sí, está interesante el reto. Bueno, muchas gracias, Fer. ¿Alguien más que nos quiera colaborar justo con una reflexión? Y le voy a pensar, ¿eh? José Carlos, adelante. Bueno, yo advierto que, o de lo que vengo percibiendo también esta parte
de la epistemología, y más refiriéndonos a epistemología jurídica, vamos a partir de ciertas, por así decirlo, teorías del derecho o teorías universales, entre las cuales, por ejemplo, la de infrarrealidad, ¿cómo era? Que es un pensamiento más amplio. Nosotros podemos tener cierta definición del derecho para aplicarlo a los, bueno, yo soy un poco más concreto, ¿no? A aplicarlo a la resolución de casos. Y pero aparte de estas teorías, a partir de las cuales nosotros vamos a ir construyendo nuestro conocimiento de cada caso, pues se va a ver sesgado de vivencias, experiencias, cultura. Entonces, se cortó José Carlos, ¿verdad? ¿Algún problema técnico? ¿O ya era todo, sí, José Carlos? ¿Sí me escuché? Lo último no, lo último no te escuchamos. Bueno, que a partir de esto es como vamos a ir construyendo nosotros nuestro conocimiento del derecho y cómo lo vamos a aplicar. Ok, sí, me parece bien. O sea, todo lo que sea, digamos, hacer ese ejercicio crítico, autocrítico, es bienvenido, ¿no? Y claro, o sea, para los casos concretos, ¿no? Como aquí lo mencioné, ¿no? O sea, el chiste es no tener esta visión autoritaria, sería el nombre, ¿no? De decir, solo esta es la solución, ¿no? Sino justo lo que queremos es resolver los casos, pero queremos resolverlos de manera dinámica, ética, desde la urgencia, desde la emancipación, con la necesidad de generar mayores beneficios a un mayor sector, ¿no? Y no solamente a una clase política que concentre ese poder. Es eso, o sea, es eso, ¿no? Es eso mismo que dices, nada más como poniéndole ese apellido, ¿no? Poniéndole ese seguimiento. Silvia. Hola, buenas tardes. Sí, no, es que estaba pensando justo como en un concepto del derecho como así como síntesis práctica de las relaciones, sin enfocarnos tanto en lo humano, sino en las relaciones que hay con la naturaleza, eh, con los seres vivos, con los diferentes reinos de la biología, no sé, ¿no? Porque justamente creo que es un poco de lo que ya pensando a futuro y que nos está alcanzando a la actualidad, que es entre derecho, ciencia política, lleva la Agenda 2030, ¿no? O los objetivos del desarrollo sustentable, ¿no? Que es hacer una economía circular, hacer un ciclo en el que todas las piezas cuenten, en el que no solamente sea per se el hombre, ¿no? Entonces, pues algo así como que lo estaría manejando el derecho, o yo lo empiezo a ver al derecho a raíz de todo lo que, de todos los estudios y artículos que voy leyendo, porque si bien es cierto, es muy difícil salir de la esfera cuando ya estás dentro del esquema del derecho. Yo siempre, pues, siempre a mí los maestros me decían, es que cómo vas a construir algo nuevo si no sales de lo que estás estudiando, ¿no? Y siempre me decían, vete a otras ciencias, vete a otros sistemas y trata de entender y comprender qué es lo que puedes adaptar al derecho, pues a estas, a las otras ciencias, como bien lo mencionaba usted con lo de las relaciones simbióticas. Justamente por eso pues quisieran llamarlo como relaciones, no enfocarme a relaciones humanas, relaciones sociales, sino dejarlo abierto, porque entre más abramos en ese sentido el conocimiento, más posibilidades existen de encontrar respuestas, porque si no, pues difícilmente vamos a hallar una respuesta que no sea la que nuestro subconsciente esté manejando, ¿no? Entonces sería eso. Sí, exacto, Silvia, porque también dentro de los apellidos que estamos buscando, pues necesitamos una epistemología medioambiental, ¿no? Entonces, la simbiosis ayudaría a eso, ¿no? O sea, al final, como dices tú, no es solo entre los seres humanos, ¿no? Porque a lo mejor hay una epistemología muy antropocentrista, ¿no? Entonces, requeriríamos una epistemología más medioambientalista, porque, bueno, pues sí, a lo mejor
esa epistemología nos lleva a sobrevivir a nosotros, pero no a un sinfín de especies, y eso al final es poco sustentable, porque nos llevaría también a morir nosotros, ¿no? Entonces, bueno, que eso incluso es verlo de manera un poco egoísta y muy chauvinista, pero claro, o sea, al final tenemos que entender que se trata de un respeto a las diferentes relaciones que se dan en el contexto en que se den, y el conocimiento tendría que fomentar eso, ¿no? Esa simbiosis. Muy bien, muchas gracias. Fue muy, muy bueno que lo detallaras también respecto de eso, de esas relaciones con la naturaleza y las especies, las otras especies. Muy bien, bueno, pues hemos llegado al final entonces de esta doble sesión. Les agradezco mucho su atención, sus mensajes, sus reflexiones, sus comentarios, y espero que nos veamos en otro espacio de esta Escuela Judicial Electoral. Cuídense mucho. Dice Antonio, alguien se preguntaba hoy en Twitter si existen tribunales en materia de competencia económica porque no existen en materia ambiental. O sea, como para hacer una estrategia, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, necesitamos entrarle a ese tema del medio ambiente, sea institucionalmente o sea socialmente, y yo creo que tenemos que ligarlo a la cultura democrática, ¿no? Ese es el camino, ¿no? Y es curioso porque justo hace 5 años preguntaba un querido amigo, Alejandro Lozano, que es profesor acá, ¿no? que le habían encargado eso, ¿no? Como ligar el derecho electoral a lo medioambiental, y que él solo encontraba como ese punto de conexión con el desperdicio que se daba en las campañas electorales, pero es que no es por ahí. O sea, el asunto es que tenemos que crear una conciencia medioambiental a la par que creamos esta conciencia social dentro de esa cultura cívica, de esa cultura democrática, ¿no? O sea, va todo junto ahí. Ese es el asunto, ¿no? Es de nuestras prioridades, exactamente. Sí, justamente, perdón que tome la palabra, No. justamente yo tomo el tema del medio ambiente porque si algo he tenido, la cuestión laboral me ha llevado a estar en institutos electorales, pero pues realmente eh, la pasión por el estudio ambiental pues viene desde la facultad, ¿no? Pero, y más porque era algo muy novedoso, sigue siendo una materia relativamente novedosa a pesar de la firma de convenios que ya tiene bastante tiempo, ¿no? En la materia. Y justamente cuando a mí me preguntan, oye, ¿y cómo puedes juntar estos dos elementos, el derecho electoral con el derecho ambiental, que dista mucho de ser diferente? Porque me decían, a los políticos lo menos que les gusta, pues es el derecho ambiental, ¿no? Al contrario, ellos, al contrario, son depredadores sociales y todo, ¿no? Y yo decía, bueno, todos lo somos, efectivamente. Igual, el punto de encuentro que yo encontraba, pues era el tema del gasto de los materiales que se ocupaban en las campañas. Pero en realidad, creo que puede haber un tema de participación y de ejercicio y promoción por parte de los partidos políticos, ¿no? O sea, yo es lo que decía, bueno, si los partidos políticos son en esencia, escuelas de ciudadanos que tienen el fin común de educar a la ciudadanía en cuanto a ciertos aspectos de mejoría, pues yo decía, es que ahí es hasta yo pensaba, ¿no? Que se podría manejar un tema de dar partida de financiamiento, bueno, de fiscalización a los partidos políticos, así como se le da para actividades de género, ¿no? Que se les aplica el 3%. Y decía, bueno, aplicar el 3% para que se empiece a incidir en los objetivos del desarrollo sustentable. Bueno, en ese entonces era sostenible, ahorita ya cambiaron, en el 2015, pero yo decía, pues solamente así, o sea, y generar este tema de la pedagogía ambiental desde las primeras, años de vida, los primeros grados académicos, y digo, y si no se puede, los partidos políticos deben de llevar esa agenda, y desgraciadamente los partidos políticos la llevan, sí, como agendas legislativas, como propuestas,
pero distan mucho, o sea, su distanciamiento de la realidad pues es muy vago, ¿no? Entonces, pues yo decía, la única forma es presionarlo a los partidos políticos, a lo mejor con la participación y la incidencia, ¿no? Yo lo trataba de ligar a los 17 objetivos, ¿no? Y decir, bueno, un objetivo se relaciona con esto y esto, pero en realidad pues van ligados, ¿no? O sea, es una codependencia, de que si se llega a un objetivo, se necesita forzosamente del otro, ¿no? Entonces, creo que por ahí podría ser el tema ambiental, en cuanto a un tema, pues, institucional, eh, y sin irnos a lo mejor a la epistemología ambiental, que pues las culturas indígenas y en el caso de México y las culturas, ¿cómo se llama? Originarias, pues puedan tener sobre el conocimiento de la madre naturaleza, ¿no? Este, que nos faltaría ahondar, pero pues también cómo vamos a ahondar en ellas si no tenemos respeto para las mismas, ¿no? Entonces, sí es un camino un poco difícil de entablar, porque no estamos dispuestos hoy en día con todo este tema de la globalización, pues no estamos dispuestos a mirar pues el conocimiento ancestral, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí se puede ligar el tema ambiental con el derecho electoral, pero justamente es buscar este punto, ¿no? De la epistemología jurídica, pero en ambas ramas, ¿no? Entonces, sería mi punto, nada más. No, Silvia, lo dijiste espléndidamente bien, ¿no? Porque, de hecho, bueno, como dices, conocimiento ancestral, ¿no? O sea, conocimiento que ya está en posesión de nuestros pueblos originarios, que habría que retomar justo para entender este equilibrio que debemos lograr, una epistemología, incluso proveniente así de los pueblos originarios, para trasladarla a nuestro ámbito de influencia, en el que podemos entender justo esta necesidad de coexistir con la naturaleza y llevado a todos los terrenos, ¿no? O sea, a todos, absolutamente a todos los terrenos, porque es urgente, ¿no? Por eso quizá también esa epistemología de la urgencia tendría que ver con eso. Aquí Fer igual dice justo un poco algo similar, ¿no? Volver a esas raíces. José Carlos, adelante. Bueno, ya para finalizar, yo también ahí apoyando un poco el tema de la construcción del conocimiento, de la epistemología, partiendo de la naturaleza de las cosas. Creo que así lo vengo entendiendo. Yo hablaba alguna vez o lo comentaba con compañeros que así como han surgido los derechos humanos, pues también tal vez más adelante puedan existir los derechos animales, porque me parece que ahorita los animales pues son objeto de protección de la norma, más no sujetos de derechos. Atendiendo a su naturaleza como seres sintientes, puede que se evolucione en un sentido, pues imaginándolo, ¿no? Y les comenté, y hacía yo este supuesto, de que qué tal si en un futuro empieza a haber relaciones con extraterrestres, ¿no? Con ovnis, así como en películas de Hombres de Negro, eso. Y como su naturaleza de estos ovnis o de extraterrestres no es ni humana ni animal, va a surgir la necesidad de crear otro nuevo derecho que sería un derecho extraterrestre. O por ejemplo de robots o que no son humanos, ni animales, ni ovnis. Y así no va a atender a su naturaleza este tipo de derecho. O incluso a la imaginación. Son supuestos que dependiendo de la naturaleza del sujeto surge un nuevo derecho. Entonces creo que así es como también, y yo comparto esa idea de que el derecho, nuestro conocimiento del derecho se construya partiendo de la naturaleza. Sí, o sea, creo que si hablamos como dice Fer, naturaleza, lo dijo Silvia también, ¿no? De raíces, conocimiento ancestral, ¿no? Después tendremos que ponernos de acuerdo, ¿no? Sobre esta naturaleza, ¿no? Que de alguna forma nos sirve de referencia y de fuente para ese conocimiento, ¿no? Pero me parece atinado, ¿no? O sea, es decir, partir otra vez de una visión un poco más amplia que la cortedad que nos daba un cierto tipo de antropocentrismo al que me referí, ¿no? Y sí, yo estoy seguro que vamos a llegar
a reconocer otra forma de existencia a las especies, ¿no? Sobre todo las especies animales, ¿no? También nos surge también hacerlo con la flora, ¿no? Que está sufriendo un terrible despojo, ¿no? Talas de bosques, ¿no? Es tremendo. Bueno, pues les agradezco mucho este final inesperado que nos recondujo a estas epistemologías de nuestros pueblos originarios, a nuestras epistemologías ancestrales, a nuestras epistemologías de la naturaleza. Estuvo muy bien terminar así. Muchas gracias por su tiempo y sus comentarios. Nos vemos a la próxima. Gracias, Alex, por la conexión. Gracias, doctor. Bonita noche. Nos vemos. Bonita noche. Gracias. Buenas noches. Bye. Ah. Bye.